Poetas malditos, el top 5 de las mentes más brillantes y autodestructivas de la poesía. No hay eufemismos posibles cuando la lucidez se alimenta de su propia herida. Llamamos maldito a quien incendia su cuarto para ver mejor, al poeta que convierte la caída en método, la marginalidad en estética y el dolor en laboratorio del lenguaje. Pero, ¿qué es un poeta maldito? Es, ante todo, una figura histórica y crítica, un creador que asume la condena, social, moral o autoimpuesta, como condición de su obra, que desafía el canon y paga el precio en vida. El término se hizo clásico con Verlaine, que lo usó para bautizar a Rimbaud, Mallarmé y Tristan Corbière. Desde entonces, la etiqueta nombra una línea subterránea donde la poesía se escribe con sangre fría y manos temblorosas. No es una romántica glorificación del sufrimiento, esa tentación adolescente, sino la constatación de que, en algunos, el genio encuentra su instrumento afinado en la fractura. Este top 5 no pretende ser un panteón definitivo, sino un mapa riguroso de 5 maneras distintas de autodestrucción que fueron, paradójicamente, 5 rutas hacia una altura verbal casi inalcanzable. La selección obedece a un criterio doble: la intensidad estética y la evidencia biográfica de una vida convertida en máquina de desgaste. Veremos cómo cada uno llevó su propio reloj de dinamita y, a la vez, acuñó procedimientos técnicos que hoy siguen modelando nuestra lectura del poema. La sinestesia baudelariana, la prosodia líquida de Verlaine, la combustión precoz de Rimbaud, la poética del silencio en Pizarnik y la furia iconoclasta de Panero. Antes de entrar, una advertencia crítica: la autodestrucción no explica un gran poema. Lo que lo explica, si algo lo hace, es el trabajo con el lenguaje. Por eso, en cada caso, justificaré la elección no solo con episodios biográficos, sino con ejemplos textuales y rasgos formales. Empecemos por París, mitad del siglo XIX, donde el barro de la ciudad engendra un estilo que todavía huele a azufre. Primero, Charles Baudelaire, el alquimista de la miseria planteamiento. Baudelaire convirtió la ciudad moderna en una catedral profana. Su proyecto, dar una belleza nueva a lo que no la tiene, está en el corazón de las flores del mal. ¿Cómo nombrar lo innombrable sin caer en lo grotesco? Su respuesta fue un sistema de correspondencias. Perfumes, colores, sonidos se responden. No es un simple recurso figurativo, es una ontología estética. Si todo se corresponde, el poeta puede fundir lo alto y lo bajo, el cielo y el lodo. Desarrollo. El procedimiento técnico decisivo de Baudelaire es la sinestesia como método de conocimiento y la alegoría como llave de lectura. Tomemos el albatros. El ave torpe encubierta es el poeta en la sociedad. En el aire, en el poema, vuela soberano. La autodestrucción aparece en su ética de la lucidez. Absorbe la violencia de la vida urbana, el tedio, spleen, el vicio, y lo sube de voltaje. No escribía para curarse, escribía para exponerse. El patos biográfico, enfermedad, deudas, un catálogo de excesos, cuenta, sí, pero lo esencial está en el avance métrico hacia una música que contiene su propia fiebre. En Himno a la Belleza, por ejemplo, el endecasílabo francés despliega una cadencia hipnótica que parece adelantar el simbolismo. Desenlace. La maldición para Baudelaire no fue un adorno. Fue censurado en 1857, vivió entre pleitos y hospitales y murió con el cuerpo quebrado. Sin embargo, su legado es un manual de supervivencia estética. Enseñó a leer el asfalto como si fuera mármol, a extraer oro del fango. Nada más técnico, nada menos romántico. Si hoy sospechamos de la pureza, es en parte porque él nos demostró que no existe. 2. Arthur Rimbaud, el meteorito que quemó sus alas a propósito planteamiento. ¿Cómo puede un adolescente desbaratar una lengua milenaria? Rimbaud lo hizo negando el yo. Yo es otro. Esa fórmula no es un capricho, implica un programa de despersonalización. El poeta se transforma en medium de lo desconocido mediante un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. La palabra clave es razonado. El caos está planificado. En El barco ebrio,
La sintaxis se arquea como ola, el léxico se dilata hasta lo visionario. Desarrollo. Su autodestrucción fue estilística antes que biográfica. Incendió el verso alejandrino con imágenes que lo rebasaban y, al mismo tiempo, rechazó la trayectoria del poeta de carrera. La aventura con Verlaine, la fuga, los disparos, la cárcel del compañero, episodios que mucho ruido hacen, pero lo decisivo es que en una temporada en el infierno se lee el acto de quemar sus propias herramientas. Allí se deshace y se analiza sin complacencia. El yo se abre como un laboratorio donde cada sensación es químico en reacción. La visión no cura, hiere con precisión. Desenlace. A los 20 años Rimbaud abandona la poesía. Esta negación radical, irse a traficar armas, a derrumbarse en África, a morir joven tras una amputación, es una forma extrema de autodestrucción, liquida el sí mismo poético que había inventado, y sin embargo su obra, Las Iluminaciones como cúspide, quedó como bosque fósil donde los lenguajes del siglo XX encontraron semillas. Si su genio fue autoinmolación, el resto fue rescoldo que todavía calienta. Y por cierto, si este viaje te está gustando, deja un like y suscríbete. Así seguimos abriendo libros malditos sin pedir perdón. 3. Paul Verlaine. Música antes de todo planteamiento. Verlaine se definió por una consigna estética, de la música ante todo. Esa decisión técnica, poner el oído antes que la idea, lo convierte en un reformador de la prosodia francesa. En Poèmes Saturniens y Romances sans paroles, depura la línea hasta lograr una liquidez que parece natural y es arquitectura finísima. Los encabalgamientos crean un vaivén que dejamos de notar porque ya estamos dentro de su marea. Desarrollo. Su maldición fue de carne y de botella. La absenta no es una anécdota. Su alcoholismo moduló la vida y, en ocasiones, la sintaxis. Con Rimbaud, el deseo se volvió pólvora. Un disparo, 2 dedos heridos, cárcel. Pero incluso en la caída, el oído de Verlaine afina. Leamos un fragmento mínimo para comprobarlo. Cuando pide nada de colores y prefiere la matiz, está definiendo una estética de la sugerencia. Frente a la retórica grandilocuente, Verlaine apuesta por la penumbra verbal, por la sílaba que apenas roza. Esa elección técnica exige templanza. Su vida, en cambio, fue intemperante. La contradicción lo parte y, paradoja, lo hace clásico. Desenlace. Acabó pobre y enfermo, una sombra insigne en los cafés de París, ejemplo de cómo la sensibilidad extrema devora la casa que la alberga. Su legado, no obstante, es táctico. Nos enseñó a calibrar el volumen del poema. Cuando la música guía, el sentido deja de empujar, se insinúa, y ese arte de la insinuación, más difícil que el grito, sigue siendo escuela para cualquiera que escriba. Cuarta, Alejandra Pizarnik, la que oyó el silencio planteamiento. ¿Qué es el silencio en poesía? No una ausencia de palabras, sino un principio de selección. Pizarnik lo convirtió en método. Escribió como quien talla hasta que la piedra revela una grieta decisiva. En Árbol de Diana, la concentración verbal es casi clínica. Poemas mínimos, golpe seco, imagen imantada. Yo canto para no perderme. Esa línea tan breve muestra su poética, la voz como hilo que impide caer. Desarrollo. Pizarnik trabajó con una tensión doble, deseo de disolución y hambre de nombre. En sus diarios asoma la inteligencia feroz que cuestiona cada gesto. En los poemas, esa lucidez se somete a una forma que la contiene. El mito fácil la pinta como mártir de la melancolía. El análisis atento reconoce una artesana obsesiva de la elipsis. Fijémonos en su economía de recursos. Cuando usa una palabra como sombra, la deja aparecer en una constelación donde el lector arma su propia caja de resonancia. La autodestrucción fue real, internaciones, medicación, una muerte temprana, pero lo esencial es que su desgarro se tradujo en una política de la atención. Nada sobra. Es un rigor que desmonta la idea de que el dolor escribe solo. Desenlace.
Su final, con apenas 36 años, nos impone una cautela ética: no convertir el suicidio en clausura humana que explica la obra. La lectura exigente de Pizarnik pasa por escuchar los silencios como estructura, no como anécdota. Si ocupa este top 5 es porque, en español, nadie trabajó mejor la sutileza como fuerza. Su legado nos vacuna contra la verborrea y nos obliga a preguntar: ¿qué pasa si callo justo aquí? 5. Leopoldo María Panero. La furia como gramática planteamiento. Panero llega a la poesía española como un cometa atravesado por la posguerra, la contracultura y una tradición familiar que es saga y herida. ¿Qué es una poética de la ruina lúcida? La de Panero se podría definir como una máquina de triturar discursos: el canon, la cultura pop, el psicoanálisis, la blasfemia, todo mezclado en una licuadora verbal que no conoce reposo. Ya en Así se fundó Carnaby Street se ve su método: cita, parodia, reescritura, desarrollo, internamientos, diagnósticos, drogas, entrevistas que son performances. Sí, la vida es incandescente, pero en los poemas hay una técnica implacable: el montaje. Panero encadena secuencias de imágenes que rompen el tejido lógico, pero dejan nervios de sentido donde el lector conecta. Es un surrealismo de segunda generación, consciente de la televisión y de la calle. Yo maté a Mallarmé, escribe alguna vez, para declarar una ruptura que en realidad es homenaje torcido. De Mallarmé toma la conciencia del lenguaje como azar y necesidad, de los beats, el ritmo espasmódico, del barroco, la hipertrofia. En su autodestrucción hay un gesto de programa: dinamita la idea de poeta normal, rechaza la higiene del discurso público y hace del manicomio un centro cultural involuntario. Desenlace. Murió en Gran Canaria, después de décadas entrando y saliendo de instituciones. Pero su obra quedó desatada, una constelación en la que el poema funciona como acto de resistencia y como sabotaje. Panero ocupa este puesto por una razón técnica: su manejo de la intertextualidad como arma blanca. Bajo el grito hay cálculo, bajo la ofensa una gramática. Hasta aquí 5 versiones de La Maldición: alquimia, Baudelaire, combustión, Rimbaud, música, Verlaine, silencio, Pizarnik, furia, Panero. Pero conviene elevar la vista y pensar el concepto en conjunto. ¿Qué es, en último término, la maldición dentro de la historia literaria? Es una narrativa que une ética y estética. El poeta paga en vida el precio de haber mirado demasiado. Sin embargo, el riesgo de fetichizar la llaga es grande. Una lectura madura separa el pathos del logos, entiende la biografía como contexto y el poema como aparato. No se trata de negar que el sufrimiento haya sido motor. Se trata de impedir que nuestra respuesta crítica se vuelva complacencia con el mito. Veamos, por ejemplo, cómo cada cual resolvió técnicamente su relación con el dolor. Baudelaire no confiesa, establece una mecánica de analogías que enfría la emoción. Rimbaud no se regodea, descompone la percepción para fabricar visiones. Verlaine no explica, afina el oído, rebaja la retórica. Pizarnik no se exhibe, condensa la materia, talla lo no dicho. Panero no se disculpa, revienta el discurso con otra lógica. En todos, la autodestrucción no es un fin, es un peligro real que el poema formaliza. El poema no salva, pero tampoco es puro síntoma, es artefacto. Hablamos de autodestrucción y pensamos en finales trágicos, pero conviene considerar la autodestrucción como gesto estético. Rimbaud se destruye como poeta al dejar de escribir. ¿No es ese el gesto extremo de autorrevisión? Panero se destruye como autor respetable. Produce una obra que impide su canonización higiénica, que obliga a leerse sin guantes. Pizarnik se destruye como yo estable. Trabaja la erosión de la identidad como tema y estructura. Verlaine se destruye como ciudadano modélico, pero se construye como músico del verso. Baudelaire se destruye como dandy satisfecho cuando decide bajar a la cloaca. La maldición, en estos términos, es un proyecto de conocimiento, entrar donde otros no entran para traer un lenguaje nuevo.
Justifiquemos además esta selección comparándola con los ausentes inevitables: Gerard de Nerval, Georg Trakl, Sylvia Plath, Anne Sexton, Dylan Thomas. ¿Por qué no ellos en este top? Podrían estarlo. Nerval, con su correa de seda colgando de una calle parisina, nos legó la sombra del sueño lúcido. Trakl, con su farmacología y sus azules venenosos, inventó una imaginería espectral para el siglo. Plath tensó la confesión hasta convertirla en aparato de precisión. Mi preferencia por Pizarnik y Panero obedece a una voluntad de trazar un eje en lengua española, donde la maldición no es traducción de una moda francesa, sino refracción propia. Y mi insistencia en Verlaine no es solo histórica. Su prosodia nos enseñó que la autodestrucción puede sonar delicada. El canon es móvil, el análisis exige criterios. Ahora bien, ¿cómo leer hoy a los poetas malditos sin caer en la pornografía del sufrimiento? Primera clave: separar vida y técnica sin divorciarlas. Segunda, atender a los procedimientos. Cuando Baudelaire construye una sinestesia, no está llorando, está ofreciendo un mapa de cómo lo sensible se articula. Cuando Pizarnik corta un verso hasta dejarlo en hueso, no está deprimida en verso, está definiendo un régimen de intensidad. Tercera, vigilar nuestra reacción. Si un poema nos deslumbra por su halo oscuro, preguntarnos qué hace con el lenguaje. La lucidez crítica también es ética. Voy a aterrizar estas ideas con ejemplos concretos, porque la crítica sin ejemplos es aire tibio. Pensemos en la aliteración verlainiana, la repetición de consonantes suaves, S, L, M, que pone a rodar un murmullo de agua. Ese efecto fónico no es decorativo, organiza el sentido de poemas que hablan de nostalgia y de lluvia. En Baudelaire, la sinestesia no embellece, crea un sistema donde lo perfumado puede explicar lo sonoro, una herramienta cognitiva. En Rimbaud, los cromatismos, a negra, e blanca y roja, no son caprichos juveniles, son una teoría del signo como experiencia sensorial. En Pizarnik, el encabalgamiento cortísimo hace que el verso respire como quien se ahoga, cada pausa pesa. En Panero, el collage de registros, bíblico, pop, clínico, modela una subjetividad a martillazos. Es forma de mundo, no berrinche. Podemos incluso trazar una lección para poetas contemporáneos. La maldición que merece conservarse es la del rigor. Maldito no es quien sufre, sino quien no negocia con el lenguaje. Maldito es quien no acepta la consigna de suavizar lo que incomoda, quien no blanquea el barro. En ese sentido, la herencia de estos 5 es un gimnasio. Musculan nuestro oído, nuestra imaginación, nuestra responsabilidad lectora. Y no se trata de encender velas ante los retratos. Se trata de leerlos con la severidad que ellos aplicaron a su propia voz. Si admiramos a Baudelaire, imitemos su frialdad analítica. Si nos deslumbra Rimbaud, aceptemos su mandato de descentrarnos. Si nos seduce Verlaine, cuidemos la música. Si nos convoca Pizarnik, aprendamos a callar a tiempo. Si nos sacude Panero, dejemos entrar el ruido de lo real sin filtros morales que empobrezcan el poema. Permítanme cerrar con una pequeña escena imaginaria que condense la lógica de este top. Noche en una ciudad cualquiera. Un lector abre un libro buscando consuelo y encuentra en cambio un espejo que lo descompone. En la página, la belleza no viene a acariciar. Viene, como en Baudelaire, a reconfigurar sentidos, como en Verlaine, a afinar un rumor que contiene tristeza y disciplina, como en Rimbaud, a hacer estallar la percepción, como en Pizarnik, a decir lo mínimo imprescindible, como en Panero, a romper la jaula del discurso correcto. El lector cierra el libro con una mezcla peligrosa. No se siente mejor, se siente más despierto. Esa es la marca del maldito. No cura, despierta. Y despertar duele. Quien desee ver en la maldición una marca de glamour literario no ha entendido nada. Lo que hay, si somos honestos, es una ética de la intemperie, una decisión de no bajar el volumen cuando el mundo pide silencio o de callar cuando el mundo pide ruido. La autodestrucción está en el borde, no en el centro. El centro es el trabajo,
Volvemos entonces al principio. ¿Qué es un poeta maldito? Es el que atraviesa la zona de peligro y vuelve con un lenguaje que no sabíamos hablar. El precio lo pagan ellos, el beneficio, esa capacidad de decir el mundo con más nitidez, lo recibimos nosotros. Por eso conviene leerlos, no para romantizar la caída, sino para aprender su exactitud. Y conviene también recordar que no todos los grandes poetas han sido malditos. Lo que han tenido todos, sin excepción, es una pasión técnica por su materia. Esa es la maldición que vale la pena perseguir, el compromiso innegociable con la forma, incluso cuando la vida tiembla. Dejo por último un gesto de justicia con los ausentes. Nerval caminando con una langosta por los jardines de Luxemburgo para afirmar una extraña libertad. Trackle mirando un paisaje azul hasta que se vuelve veneno. Plath ajustando cada metáfora hasta el destello insoportable. Todos, a su modo, confirman que no hay biografía que garantice el poema, y que el poema, si es verdadero, deja huella en el idioma antes que en el álbum de tragedias. Así que ahí los tienes: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Pizarnik y Panero. 5 mentes brillantes que encendieron un fuego propio y lo sostuvieron aunque quemara. Si los lees con el rigor de quien estudia un instrumento, no con la morbosa curiosidad del turista del dolor, saldrás con una escucha más aguda y una imaginación más valiente. La maldición, entonces, habrá sido nuestra aliada, no por el daño, sino por la luz que le extrajeron. Deja un like y suscríbete si te ha gustado. Arriba te dejo más videos de literatura que te van a encantar.